consideración a las fiestas que nosotros necesitamos encarar y ver de otra manera, ¿verdad? Y solamente con la palabra de Dios podemos hacer eso. Vamos a leer Santiago capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a leer hoy. Les recuerdo un poco para volver a entrar en el contexto. Santiago nos presenta por el Espíritu Santo una enseñanza muy clara acerca de la obra de la fe. La fe ciertamente nos enseña, la doctrina de la gracia nos enseña que somos salvos así por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie se jacte. Somos salvos, ninguno se salva por cumplir las obras de la ley, sino que somos salvos por gracia. La salvación es de Jehová. Sin embargo, toda la Biblia, inclusive el apóstol Pablo, que es el que más nos enseña acerca de las doctrinas de la gracia, Pablo, Juan, Pedro, todos están de acuerdo en eso, y también en que la fe, cuando es una fe genuina, ¿sí? Cuando es una fe no fingida, esa fe obra por medio del amor, ¿verdad? Y el amor verdadero es con hechos, ¿sí? No es algo teórico, no es algo que queda en la mente, sino que es algo que se muestra en nuestra manera de vivir. Bueno, eso para volver a entrar en el contexto. Leemos entonces Santiago capítulo 2, versículos 1 hasta el 9. Y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. A veces parecería más fácil saltar nomás la carta de Santiago, ¿verdad? Porque es bien contundente y parece que nos confronta. Y aquí en este pasaje no es la excepción. Ya estábamos recordando los fundamentos. El creyente es alguien que cree en su corazón, pero vive por la fe. El justo por la fe vivirá, dice en Romanos 1:17 y en muchos otros pasajes.
Y es Dios el que por su Espíritu Santo nos va haciendo aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Esta porción que hemos leído comienza amonestando contra la acepción de personas. Acepción, podemos decir, el trato desigual. Particularmente aquí, entre ricos y pobres. Seguramente que esa era la situación más común en esa reunión, en esas reuniones de creyentes, sobre lo que amonesta aquí Santiago, entre aquellos judíos convertidos a Cristo, a los que se dirige el escritor. Menospreciar al pobre solamente porque es pobre y tratar al más pudiente, como decimos nosotros, solamente porque es tal, porque tiene bienes de este mundo, eso es pecado, dice la palabra del Señor. Bueno, no podemos pasar por alto la enseñanza, aunque quizás en principio nos parezca un poco alejado de nuestra necesidad más perentoria espiritualmente, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros no tenemos ese problema, nosotros no hacemos ese tipo de distinción entre ricos y pobres. Vamos a ver que también nosotros podemos aplicar estas enseñanzas a nuestro contexto, podemos aplicar y necesitamos aplicar también a nosotros. Entonces vamos a subrayar algunas cosas. El versículo 5 dice, nos enseña que Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en la fe. ¿Sí? Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en la fe. Dios no ha elegido a los grandes y poderosos de este mundo. Podemos remitirnos a primera carta a los Corintios capítulo 1. Les invito a ir. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Hasta el 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es una realidad en muchos círculos sociales en el mundo. ¿Sí? En la iglesia no debe ser así, aunque es también a veces. No sé si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en eso. Muchas veces hay lugares, hay iglesias, y nosotros debemos de ser cuidadosos también para que no llegue a salpicarnos esto. Hace poco leía de un hombre socio de un club aquí de Asunción, ¿verdad? De los más distinguidos, y que se quejaba porque dice que en su fiesta de Año Nuevo había mucho olor a grasa, decía así, ¿verdad? Porque, o sea, con eso lo que quería decir es que entró mucha gente que no es socio, y esto ya es cualquier cosa, ¿verdad? Olor a grasa, él decía, por la gente que no es de su nivel social, ¿verdad? O sea, si yo me iba a haber más olor a grasa seguramente, ¿verdad? Bueno, ese pensamiento, hermanos, nosotros no debemos tener en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo dice que todos somos uno y ya no hay más ricos y pobres, dice, no hay más esclavos y libres, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces,
no hacer menoscabo del pobre para favorecer al rico o al adinerado o al famoso o al influyente o al que ejerce cierta atracción en el medio, ¿verdad? Por su inteligencia o por su condición física o tal vez por su elocuencia, ¿sí? En realidad, si prestamos nosotros atención al versículo 1, hay dos palabritas ahí que ya nos enseñan mucho acerca de cuál debe ser nuestro patrón de conducta y de trato entre los miembros de la iglesia. Ahí comienza con esta palabra, dice hermanos míos, hermanos míos. Nosotros somos los que estamos en Cristo, los que invocamos a Cristo como Señor, somos hermanos unos con otros por la fe en Cristo. Eso ya nos hace iguales. Todos somos hermanos y no importa que uno sea profesional, el otro no, tiene estudios, el otro no tiene estudios, uno habla bien, el otro es más parco, le cuesta más expresarse, uno habla en castellano, otro habla en guaraní, no importa eso, ¿sí? No importa, ¿sí? Todos somos iguales, uno en el Señor, así como el pasaje que ya nos leía también el hermano esta mañana. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el tiempo que esto se escribió, habían todavía esclavos, inclusive en la iglesia habían esclavos. Y se reunían juntos esclavos creyentes con sus amos creyentes. ¿Sí? Acá lo que está diciendo no es que no existe más una institución jurídica, social o natural, ¿verdad? Así como acá dice también no hay varón ni mujer. Claro que sí hay varón, no quiere decir eso, sino que quiere decir todos ustedes delante del Señor tienen la misma dignidad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Aquí, aunque vos seas el patrón a lo mejor de este otro, ¿verdad? No importa. Aquí delante del Señor todos somos iguales. Eso es lo que enseña, ¿sí? Así sea rico o sea pobre. Vamos también a 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Aquí afirmada esa verdad, esa enseñanza. Todos, ¿sí? Judíos o no judíos, quiere decir aquí la expresión griegos, ¿sí? Esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. No es un espíritu distinto, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Vamos a ir también a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nada con parcialidad. Parcialidad quiere decir preferencia hacia unos en detrimento de los otros. ¿Sí? Por ninguna causa. ¿Sí? Por ninguna causa, con parcialidad, dice.
La acepción de personas transgrede el mandamiento del amor que el Señor nos dejó. ¿Sí? 2 Corintios 5:15 dice que Cristo por todos murió. Cristo por todos murió, dice. Una frase nomás ahí les menciono de 2 Corintios 5:15. Él murió por todos para que todo aquel que quiera pueda acercarse a Él, ¿verdad? Y ser recibido en su familia como un miembro de la familia. Él no desecha a ninguno. Y así otros pasajes como Romanos 2:11, por ejemplo, dice que no hay acepción de personas en Él. No hay acepción de personas. No hay trato preferente o favorecedor hacia algunos en menoscabo de los otros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios reprende a los que hacen acepción en el trato y en el juzgamiento, favoreciendo y siendo parcialistas. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, para que sea más fácil de encontrar, o sea, hasta antes de Mateo. Capítulo 2. Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ahí Dios está reprendiendo al pueblo de Israel, especialmente a los que lideraban en el pueblo, ¿sí? Porque ustedes dicen, no guardaron mis caminos y hacen acepción de personas en la ley. Vamos a Proverbios 22:2. Ahí también hay una frase que quiero destacar. Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre. El que tiene olor a grasa y el que tiene olor a perfume francés, ¿verdad? A los dos le hizo el Señor, dice. ¿Sí? Entonces, hermanos, recordemos nosotros eso en la presencia del Señor. ¿Sí? Gracias a Dios que ustedes a lo mejor están pensando, no, pues acá en casa iba a decir, y sí, esta es la casa del Señor, esta es la casa de la familia del Señor, ¿verdad? Bueno, eso no se siente luego así, ¿verdad? Lo que tengamos que recibamos, hermanos, de esta enseñanza, podemos aplicar a muchos otros, otros patrones de distinción que pueden surgir, así como dijimos, al talento, al físico, a la belleza, a la elocuencia, etcétera, etcétera. Así que si somos creyentes que confesamos con nuestra boca a Cristo, eso tiene que mostrarse o evidenciarse también en que amamos a los hermanos por igual, sin importar su condición, si es pobre o tiene bienes de este mundo, o cualquier otra característica como algunas que hemos mencionado. Para extender un poco acerca de esta actitud que el Señor nos manda en cuanto al amor, al ejercicio del amor para con los hermanos por igual, sin distinción alguna, les pido ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Entonces ahí podemos ampliar incluso. Y voy a leer Lucas capítulo 6 desde el versículo 27. Aquí no es solamente entre ricos y pobres, sino que
se extiende a mucho más que eso, como ustedes podrán ver. Dice en Lucas capítulo 6, del versículo 27, voy a leer. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo último que quiero traer, llamar la atención, como dice aquí que Dios ha escogido a los pobres con preferencia, porque son los menos considerados en el mundo, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios no haya llamado a gente y nos llame también, porque todos realmente para ser favorecidos por Dios, el Señor dice que todos tenemos que ser pobres, ¿sí? Y no dice que no tenemos que tener ni un peso en el bolsillo, ¿verdad? Sino que tenemos que ser así como el pobre en cuanto a sentirnos carentes o sentirnos menesterosos. Menester quiere decir necesidad, necesitados. Señor, yo necesito de tu gracia. Yo necesito de las riquezas de tu gracia. Aunque me diste bienes de este mundo, Señor, yo necesito, yo te necesito. Yo, Señor, sin vos estoy completamente perdido, ¿sí? Esa es la necesidad que el Señor, por eso Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Porque el pobre en espíritu dice, puede decir, Señor, yo te necesito. Yo me doy cuenta que yo por mí mismo, ¿sí? Soy un pobre pecador, miserable, ciego, desnudo. Yo te necesito, Señor, ¿sí? Yo te necesito. Yo por mí mismo estoy perdido, ¿sí? Esa es la pobreza que el Señor quiere que nosotros, y necesita Él que nosotros tengamos eso para favorecernos, porque si nosotros nos presentamos delante de Él con las manos llenas, ¿qué va a darnos? Tenemos que presentarnos con las manos vacías y Él nos va a llenar de su gracia y de sus dones, especialmente Cristo, su don inefable, el inefable don de su gracia por medio de Cristo. Delante del Señor necesitamos sentirnos pobres, porque aún con bienes de este mundo somos menesterosos de su gracia. Así que el que es pobre, alégrese por lo que leímos en el versículo 5, que destacamos al comienzo. Dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Y también herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué herencia esperamos nosotros? Y muchas veces las familias se pelean. Esto es muy común, muy común.
lastimosamente, una historia repetida, ¿verdad? Las familias se pelean, ¿verdad? Y se afanan por tener la parte de la herencia, ¿verdad? Y a veces se cometen injusticias inclusive en eso, ¿verdad? Tristes injusticias, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, ¿en qué herencia se alegra? Y dice la palabra de Dios aquí y en muchas otras partes repetidas, a veces dice que tenemos nosotros una herencia incontaminada, inmarcesible en los cielos, la herencia que Dios nos ha dado por medio de Cristo y que Él ha prometido a los que le aman. Así como Él nos ama, así tenemos que amarnos nosotros unos a otros sin acepción de personas. Vamos a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 23. Le estoy agregando versículos a la Biblia, ¿no es? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esa es la señal distintiva del Hijo de Dios, hermanos, ¿sí? Así como estamos viendo aquí que Santiago dice que el que dice que tiene fe, y bueno, que demuestre eso con su conducta, con sus obras. Es lo mismo que aquí nos enseña también Juan. Su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y recordando otros pasajes, Él dijo, así como yo les amé. ¿Sí? Así como yo les amé, sin distinción. Sin distinción. Él no escogió a los poderosos, Él escogió a lo más marginado, a lo menos favorecido de este mundo. Así seamos nosotros también unos con otros, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos por Jesucristo, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor con que nos has amado a todos por igual, Señor, permitiendo que todos pudiéramos conocer y creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, gracias por tu reunión, por la reunión de tus hijos aquí en tu casa esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.